quisiera que abramos la Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 4, el verso 14, 15 y 16. Hebreos capítulo 4, verso 6. Amén. 1, 2 y 3. Porque no tenemos que fuera creado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Pues confiadamente hablamos de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no cansa, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dile que está a tu lado: Dios te va a hablar hoy. ¿O te va a seguir hablando? Te va a seguir hablando. Ya. El verso 14 dice: por lo cual, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, dice, nuestra profesión. ¿Ustedes saben lo que es un sumo sacerdote, o lo que era el sumo sacerdote en la Biblia? El sumo sacerdote era el máximo sacerdote. O sea, en la Biblia, cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento, Dios estableció, ¿se acuerdan de las tribus de Israel? Una tribu, ¿no es cierto? La tribu de Leví, especialmente los hijos de Aarón. Lo voy a explicar brevemente porque esto es muy amplio. Yo solamente quiero extraer lo que tengo que dar hoy, porque yo sé que a veces cuando uno predica sale un versículo y se amplía, ¿no es cierto? Pero quiero ser explícito y solamente voy a tomar referencias nada más. Aarón era el hermano de Moisés, ¿no es cierto? Aarón era el hermano de Moisés. Y Dios de Aarón sacó de su descendencia. Dios estableció de la descendencia de Aarón sus hijos, los hijos de los hijos, los nietos y todo eso hacia adelante. Esa generación o esa descendencia o ese linaje, digamos, de Aarón, eran hijos que Dios había determinado que sean sacerdotes. ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote era un hombre con un ministerio establecido por Dios para representar a los hombres, a las personas. ¿Qué función tenía el sacerdote? El sacerdote tenía la función de presentar ofrendas y sacrificios para reconciliar a Dios con el hombre. Esa función tenía el sacerdote. Entonces, por eso Dios estableció lo que en algún momento enseñamos, ese lugarcito llamado el tabernáculo. Ese tabernáculo estaba compartido por tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote continuamente entraba casi diario hasta el lugar santo, entraba casi diario para presentar ofrendas de paz, ofrendas de no sé qué, continuamente presentaba el sacerdote. Pero había entre el jefe de los sacerdotes, que se llamaba el sumo sacerdote, que era el máximo sacerdote, el sacerdote superior. Ese sumo sacerdote entraba al lugar al lugar más santo, llamado el lugar santísimo. A ese lugar solo entraba el sumo sacerdote, y entraba solamente una vez por año. Y entraba para interceder, para reconciliar, para aplacar la ira de Dios, a fin de que intercedía por el pueblo, pedía perdón por el pueblo, presentaba sacrificios confesando los pecados del pueblo, y de esa manera Dios perdonaba la maldad del pueblo. Pero ¿quién era el representante? El sumo
sacerdote, escuche con atención esto, el sumo sacerdote entraba a este lugar llamado el lugar santísimo. Ese lugar, ¿por qué se llamaba lugar santísimo? Porque era un lugar extremadamente santo, así, extremadamente santo. Nadie podía entrar a ese lugar. El que entraba a ese lugar moría. Y aun si el mismo sumo sacerdote entraba con cierto pecado en su vida a ese lugar, moría. Por eso el sumo sacerdote entraba con unos cascabeles en las piernas y entraba con unas sogas, porque si el sacerdote moría, lo jalaban con la soga, porque nadie podía entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo. Por eso se llamaba el lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque en ese lugar estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era un arca donde estaba la presencia y la gloria del Señor. En una ocasión alguien tocó el arca del pacto porque se iba a caer y se murió inmediatamente. Porque Dios había establecido que nadie podía tocar ni abrir siquiera esa arca llamada el arca del pacto. No sé si ustedes han visto Indiana Jones. ¿No es cierto que van en busca del arca del pacto? Ahí habla más o menos de cómo era, ¿no? Pero no era así definitivamente, pero ahí hace referencia. Entonces a ese lugar llamado el lugar santísimo solamente entraba ¿quién? ¿Quién? Así están atentos, me parece muy bien, están atentos. ¿Y quién era el sumo sacerdote? La máxima autoridad De los sacerdotes. Me gusta que grito porque... ¿Y cuántas veces al año entraba? Una vez por año, me parece muy bien. Una vez por año. Muy bien. ¿Y para qué entraba? Para reconciliar a los hombres de sus pecados con Dios. Yo les puedo explicar más porque es interesante esto, pero en otra ocasión no voy a explicar. Yo solamente quiero tomar algunos, porque ahí presentaban unos chivos expiatorios, le ponían la cabeza al chivo y así, bueno. Bien, entonces, escuchen, entonces el lugar santísimo estaba separado por una tela gruesa, así, una tela gruesa más o menos de piel de carnero, lo separaba el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una vez por año, pero al lugar santo entraban los sacerdotes continuamente, continuamente. ¿Me están entendiendo? Entonces, existía ese tabernáculo. Entonces, en ese lugar santísimo, allí estaba la gloria, la presencia de Dios. El sacerdote tenía inclusive que antes de entrar a ese lugar santísimo tenía que presentar sacrificio, matar un becerro y presentar un sacrificio por él mismo, para entrar santificado y de esa manera él no muera al momento de hacer el rito en ese lugar llamado el lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, esto tuvo su punto de conclusión, pero todo este lugar santo, el lugar santísimo, todo esto era figura y sombra de lo que nosotros habríamos de vivir después de que Jesucristo vino. Cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz, y Jesús dijo así, ¿no? Dijo, consumado es. No sé si se acuerdan ustedes de esas palabras que Jesús estando en la cruz dijo, consumado. Y cuando usted lee la palabra, dice la Biblia que en el momento que cuando Jesús dice consumado es, en el templo, bueno, porque ya creo que ya les explico rápidamente. En el tiempo de Moisés existió el famoso tabernáculo que era como una carpa, pero más adelante ya se construye el templo de Salomón, ¿no es cierto? El templo de Salomón, ya es decir, era una edificación de material noble o de piedra, pero que tenía los mismos compartimientos, el lugar santo, el lugar santísimo. Si en el tiempo de Jesús existía este templo, también dividió por el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús dijo consumado es, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. O sea, se partió en dos. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba enseñando era que ese tiempo del sacerdote que tenía que entrar continuamente y el sumo sacerdote una vez por año y que tenía que matar el becerro, o sea, se había terminado. El sacerdote era el representante de Dios.
venía en representación del pueblo, pedía perdón por la rebelión, por el pecado del pueblo, y de esa manera Dios lo perdonaba. Pero solamente, escuchen esto, pero solamente el sumo sacerdote tenía el derecho, solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba de una manera gloriosa, donde el sumo sacerdote se encontraba con Dios. Solamente el sumo sacerdote, el pueblo no podía, el pueblo se quedaba afuera y él venía en representación del pueblo. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús muere y dice consumado es, el velo de ese templo, el velo que dividía el lugar santo, el lugar, se rasgó. O sea, se partió. ¿Por qué? Porque Jesús, al morir, Él nos abre el camino para que nosotros, a partir de ahí, no necesitemos un sumo sacerdote, sino que nosotros directamente podríamos entrar a la presencia, a la misma presencia de Dios. Por eso se rasgó. ¿Me están entendiendo? Lean ahora el verso 14. El lugar santísimo